Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta tercera versión del taller Mente Renovada, Vida Transformada. Es una enseñanza eh, basada en el libro que escribió Betty Orco, quien va a estar, enseguida la voy a presentar, quien va a estar dando esta enseñanza. El libro es Mente Renovada, Vida Transformada. Es realmente no es un libro para leer, es un libro para comérselo, para aplicarlo, es un libro para experimentar, es un libro. Entonces, abrimos estos talleres para que podamos y profundizar un poquito más en esta enseñanza, que realmente nos ayuda a nosotros a entender algunas cosas de la palabra, otras cosas que quizás las habíamos aprendido y las hemos olvidado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos renovar nuestra mente para transformar nuestra vida? Porque lo que Dios quiere es que vivamos una vida plena. Así que le damos Mm. gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que vamos a estar compartiendo estas enseñanzas. Si tienen preguntas, pueden anotarlas o escribirlas en el chat. Y cuando Betty terminó su enseñanza, vamos a estar conversando también, ¿no? Para hacerlo más interactivo. Pero mientras tanto, mientras Betty da su charla, vamos a tratar de escuchar con atención. Entonces, voy a poner la presentación para comenzar con la enseñanza. Ustedes ahora me van a decir si la ven, si ven la pantalla. Ujú. ¿Lo están Sí, viendo? sí, sí, sí. Bueno, me parece bien. Entonces ese es el título, Mente renovada, vida transformada. Y Betty Orco es quien nos va a estar enseñando. Yo enseguida la voy a presentar oficialmente. ¿De qué se trata esto? Betty hizo una tarea exhaustiva y muy profunda y la sigue haciendo todavía con una empleada. Ella después va a contar un poco más, por supuesto, pero así brevemente yo les puedo decir que tenía, bueno, ideas bastante pobres, ideas pobres y muchas cosas, digamos, que había aprendido mal. Entonces, eh, por supuesto, estaba en la miseria, en la pobreza, en una vida realmente miserable. Y Betty comenzó a enseñarle, a tratar de sacarla de allí. Y con la palabra de Dios y la guía, esta chica empezó a aprender y a aplicar. Y de la vida miserable que tenía, hoy es una empresaria. No es millonario, o sea, ser un empresario no es ser millonario. Ser empresario es tener proyectos, emprender cosas, tener ese avance, esas ganas de salir adelante, ¿no es cierto? Así que bueno, Betty les va a contar un poquito más y yo les voy a... Uy, no preparé el video, se los debo, no lo tengo preparado, perdón. Este es el libro, Mente Renovada, Vida Transformada. Después les voy a poner el video, es la presentación del libro. Eh, entonces, el título es Mente Renovada, Vida Transformada y dice, de la pobreza mental a la libertad y el cambio. Es una nueva manera de pensar y vivir. Obviamente basado en la palabra, no nos Ah, salimos de la palabra, estamos fundados, arraigados en la palabra. Bueno, entonces, esto es se desarrolla en tres módulos. El primer módulo es nuestra identidad. Nosotros nos relacionamos con Dios y después nos conocemos a nosotros mismos también. Conociendo a Dios podemos conocernos a nosotros mismos. Y después viene la acción, aplicarlo, y después vienen los resultados. Así que bueno, ahora en este momento yo quiero poner en pantalla completa para que ustedes la vean, porque después ustedes van a estar mirando las plaquitas y a ver, ¿a dónde está? Acá. Eh, ella es Betty
Betty Orco. Así que bueno, Hola, primero presentate, Betty, saludanos y después vuelvo a poner la presentación, así vos continúas con la enseñanza. muy bien. Mi nombre, como dijo Esther, es Betty Orco, Beatriz Orco me llamo, pero me dicen Betty, es más corto. Tengo 82 años, aunque cronológico, porque en realidad no me doy cuenta, ni me di cuenta cómo llegué hasta aquí. Como diría una amiga, doña Rosita Guillén, los años se me fueron amontonando sin que me diera cuenta y sin sentirlos, porque realmente mi mente no tiene 82 años y mi ánimo tampoco. El Señor siempre me ha tenido, dice que el ánimo es la fuerza del Dios interior, que el Dios que tenemos en nuestro interior, ¿no? Y ese Dios que promete ser nuestra fuerza, nuestra fortaleza, cumple cuando nosotros le creemos de que realmente Él es el que nos da el ánimo, el gozo, que nos fortalece y todo lo demás, ¿no? Así que Amén. bueno, Ujú. y esto que estamos contando en el libro y que experimentamos con Rocío ha sido algo increíble y después, más adelante, vamos a hablar de cómo ella no solo salió ella de la pobreza, sino que fue influencia para su barrio, incluso para todo su barrio, ¿no? Qué Cómo bueno. cambiando la mentalidad, la visión de Dios y la relación con Dios, podemos, creyéndole a Dios y haciéndole caso, podemos lograr salir de algunas de las pobrezas mentales que todavía podemos tener cada uno. Por eso me gustó cuando Esther dijo que este no es un libro solo para leer, es un libro para leerlo, pero para hacerse análisis uno mismo y empezar a ver. Ahora lo vamos a tratar de analizar un poquito las limitaciones que podemos tener. Bueno, gracias, Betty. Entonces volvemos a la presentación, así ya le damos inicio a la enseñanza. ¿M? Eh, Voy a pasar hasta donde estábamos. A ver, aquí comenzamos entonces. Adelante, Betty. Bueno, en este tema, ¿qué me limita? Cada uno de nosotros, se agregó Raquel, que creo que es de California también, Raquel. Sí, Así es. estoy aquí en Rialto, California. Ujú. En Rialto, cerca de Alicia. Alicia es vecina tuya. ¿Te acordás que te dije que tengo unos amigos que vivían ahí cerca de Rialto? Bueno, Ok, Alicia, ella es Alicia Álvarez, ahí la podés ver. ok. Yo digo, ¿alguna vez ustedes se preguntaron qué me limita para tener una vida plena? Lo que he notado, es que los cristianos generalmente vivimos como una doble vida. En la iglesia, una euforia, una, una manera de disfrutar las reuniones y todo. Pasamos las puertas del edificio y nuestra actitud ya cambió. En vez de seguir llevando el momento que estuvimos disfrutando del cielo, del reino de Dios juntos, en vez de llevarlo, nuestra actitud cambia y hasta nuestro rostro suele cambiar, ¿no? Noto que a veces, no somos los felices que debiéramos ser. En el primer libro que escribí yo cuento mi tiempo de religiosa, cuando me di cuenta que lo que realmente limitaba mi vida eran un montón de malas costumbres, de legalismo, de fanatismo, y había perdido el primer amor, esa relación preciosa con el Señor. Entonces, a veces nos limitamos porque en nuestra mente no somos amplios en ver. Entonces, los pensamientos limitantes, ¿qué son? Por ejemplo,
dice, nos cuesta salir de lo conocido. Esto es muy real, hermanos. Miren, bueno, hoy somos todas mujeres, pero nos cuesta salir de lo conocido. ¿Por qué? Porque lo conocido nos da comodidad, nos da tranquilidad y nos da seguridad. Ahora, ¿por qué razón entonces tantas veces nosotros seguimos haciendo las cosas que no nos ayudan, que no nos edifican? No tenemos cambio porque no queremos, mentalmente no estamos dispuestos a salir de esas estructuras que nos tienen como presos, que nos tienen, son, a veces en nuestras iglesias mismas tenemos costumbres, prácticas, tradiciones que las hacemos como si fueran doctrinas inamovibles, son cosas rígidas, estructuradas. Hay un dicho en el libro que más o menos dice así: si siempre hacemos lo que siempre hicimos, siempre tendremos lo que siempre tuvimos. ¿Por qué? Porque nos cuesta salir de las estructuras, de las cosas que conocemos, y nos cuesta pasar a los pensamientos que tenemos que tener. Por ejemplo, lo que dice allí, a veces nuestros pensamientos son automáticos, nos mantienen en rutinas estancadas. Eh, las rutinas son cosas buenas y malas. Depende de qué tipo de rutina sea. Por ejemplo, la rutina de higiene, lavarse los dientes, bañarse, etcétera, etcétera, son rutinas buenas. Pero ¿a ustedes se le ocurre pensar, tienen idea, piensen ustedes en alguna rutina que no sea tan buena como uno cree? ¿Cuál sería, por ejemplo? Piensen ustedes un minutito y yo les voy a contar alguna de las mías. Rutinas que no son malas, pero tampoco ayudan a ser más libre de lo que uno es. Eh, por ejemplo, yo no puedo estar eh, en mi casa sin ver el orden. Yo soy una obsesiva con el orden. Entonces eso me hace que en algunos momentos no ceda dejar algo desordenado por otra cosa más importante. A veces nuestros pensamientos que nos hacen ser automáticos, que nos hacen ser mecánicos, que nos hacen mantener las rutinas estancadas, nos llevan a ser limitadas en muchas cosas que podríamos ser. Cristo dice que nos vino a ser completamente libres, verdaderamente libres. Y a veces tenemos no solo rutinas que nos atan, no solo pensamientos que nos atan, sino también solemos tener traumas que nos atan. Renovar la mente requiere intencionalidad. Me encanta el dibujito que puso Esther, porque la intencionalidad tiene que ver con, bueno, intencionalidad viene de la palabra intención y es la orientación consciente de la mente, la voluntad y luego las acciones hacia un fin determinado. Es decir, tenemos que tener una meta, un fin, un sueño, un proyecto. Es actuar con propósito, con una dirección establecida, no al tuntún. Ay, vamos a ver cómo me sale. Hay gente que, por ejemplo, cocina y dice, bueno, vamos a ver cómo me sale, porque no llevan un orden de los elementos para cocinar. En la vida cristiana nos pasa a veces lo mismo. No actuamos con un propósito, no actuamos con un objetivo claro, dejamos que las cosas sucedan cuando en realidad el Señor nos dice que tenemos que tener la intencionalidad, en vez de atarnos, nos tiene que ayudar a poder tener objetivos claros y llevarlos a cabo, porque si no, eh, el problema es cuando pensamos, planeamos, pero no actuamos, no lo hacemos. Si usted tiene un problema, usted se da cuenta que tiene una limitación en su vida con relación a su vida espiritual. Vamos a poner un ejemplo.
usted nota que hay cosas que no puede vencer. Entonces, ¿por qué no busca no pone la intención y empieza a proyectar de qué manera usted puede lograr eso que quiere vencer, que lo tiene limitando? El ejemplo es, por ejemplo, ¿hacia dónde vamos cuando tenemos una intencionalidad? Primero tenemos que tener una idea, un claro, y primero buscamos el propósito, y ese propósito nos tiene que llevar ¿a dónde? A la fuente, al creador de todas las cosas, a nuestro Dios. Si nosotros no tenemos una buena relación con Él, todos los proyectos que hagamos van a ser nuestros y nos sirven. Entonces, la intencionalidad tiene que ver con que nosotros primero tenemos que tener esa relación para que podamos disfrutar y descubrir qué camino seguir, por dónde ir, cómo ir. Para eso tenemos que tener esa relación íntima y personal con el Señor. Dedicarle tiempo, atención y también acciones concretas. Dice un tema, la intencionalidad dice que este texto está maravilloso. Fíjense, no vivan ya como vive todo el mundo. Y nosotros a veces en las iglesias pretendemos que todo el mundo haga lo mismo cuando realmente, esto se refiere al mundo, al sistema, al mundo de afuera de nuestra fe. Pero quiero decir también, a veces llevamos estas estructuras dentro de las iglesias y pretendemos que todos piensen igual, que todos se vistan igual, o sea, llevamos ciertas intención de hacer que la gente se mueva dentro de reglas en vez de vivir dentro de la libertad, para no vivir ya como, porque Dios no quiere lo mismo para cada una de ustedes que lo que quiere para mí. Para cada una de ustedes quiere cosas diferentes y para mí también. Somos diferentes, Dios tiene proyectos diferentes para cada uno. Entonces no vivamos ya como vive el sistema, al contrario, pero tenemos que cambiar. Si cada uno dentro de las comunidades en que vivimos, en que nos movemos, podemos cambiar nuestra manera de ser y de pensar, así podemos saber qué es lo que Dios quiere. Porque si vivimos dentro de estructuras rígidas que se han puesto por años y años, ¿cómo sabemos lo que Dios quiere para mí hoy, ya, en este momento? Nosotros nos guiamos siempre por estatutos, reglamentos, que son correctos, pero también tenemos que darle la libertad al Espíritu Santo para que nos dé ideas y todo eso que hagamos, que para que sea agradable y sea perfecto, tiene que estar alineado con la voluntad y el ideal de Dios. La próxima hacia arriba. Y entonces ahí llegamos al objetivo de para salir de estas limitaciones. Lo primero que le enseñamos a Rocío fue a, a tener esa relación íntima y personal con Dios. Hay cristianos que creen que ni la oración de ellos, ni la relación de ellos con Dios, ni la forma en que Dios nos habla es para ellos. Es decir, no pueden ver que Dios quiere tener una relación personal conmigo, con Alicia, con Marisa, con Raquel, con Esther, con Darling, con cada uno de Marisa y Marisa Cantero, con Alicia Álvarez, con cada uno de nosotros sus hijos. Él quiere tener esa relación. ¿Cómo logramos esa relación? ¿Cómo hacemos para ver a Dios? ¿Cómo logramos? Con Rocío fue complicado porque ella siempre creyó, conoció al Señor de jovencita
pero siempre creyó que en la iglesia había algunos hijos predilectos, los pastores, los líderes, y los otros eran los, diríamos, aún en las maneras de trabajar dentro de la iglesia, de servir al Señor dentro de la iglesia, ellos se veían como los empleados de los jefes. Era una visión de Dios muy, muy eh, dolorosa, porque ellos veían como que Dios hacía diferencia entre unos y otros. Perdón. Y entonces, cuando entendió que para Dios no hay diferencia, somos todos hijos. Ahora me gustó, como decía Marcelo Lafil otro día en el desayuno que tuvo con Esther, ¿no? Somos todos hijos, pero algunos hijos son más cercanos porque buscan más estar en comunión y en relación con Dios. Entonces, todos podríamos tener esa bendición, pero normalmente somos medios reacios a darnos tiempo y a tomar tiempo para esa relación. La otra cosa es la claridad. La claridad es importante. Mire, cuando nosotros nos vemos claramente a Dios, dice en Job 42:5, hasta ahora solo había oído de ti. Esto es emocionante, ¿no? Porque es como cuando uno conoce o tiene un amigo que no lo vio nunca, pero son amigos por internet, son amigos por diferentes medios de comunicación, y un día se encuentran. Con Esther nos pasó. Con Esther nos pasó eso, ¿te acordás, Esther? Fue algo increíble. Nosotros nos llegamos a ser amigas y teníamos una relación casi continua con el tema de los libros. Pero un día pudimos encontrarnos y fue increíble, ¿no? Es eso. Bueno, hay diferencia entre conocer a alguien de lejos, de oído, a poder verlo y a poder tener esa comunión y esa relación con Él. Es maravilloso poder dialogar con Él, ver cómo nos contesta. Eh, Realmente el Señor está dispuesto a tener esa relación con nosotros, con algunas condiciones, ¿no? Porque Él dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Entonces, a veces nosotros creemos que ser amigo de Dios es a nuestra manera, o ser amigo de Dios puede ser amigo de Dios como somos con los amigos de la vida, pero ser amigo con Dios hay una distancia, ¿no? Tiene que tener su relación correcta. La cosa que nos lleva a esto es que hay que renovar nuestra mente. Empecemos por renovar y cambiar nuestra imagen de Dios. No es un Dios lejano. Dios está en nuestra vida, está en mi vida. Mire, llegó del medio celestial a un medio humano y está feliz de estar con nosotros, pero nosotros tenemos que estar feliz de estar con Él. No es lejano, no es castigador, insisto en esto porque hay gente que viene de religiones muy, diríamos, de sus países que tienen todavía idea de un Dios castigador, lejano, que está sentado en un trono y de allá dirige todo y señala. Dios está en nuestra vida, hermana. Dios vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Y Dios llegó a nuestra vida y quiere cada día llenar más nuestra vida. Es un Padre cercano, bueno, fiel. Hay que verlo correctamente para poder empezar a transformar nuestro interior porque la transformación tiene que venir de adentro hacia afuera. Esto es fundamental. La próxima. Ahora, ver a Dios es lo que hizo Rocío. Aprendió a ver a Dios, a conocer a Dios, pero también necesitó verse ella misma quién era. La imagen que ella tenía de sí misma era como aquellos espías, ¿no? Los 10. De los 12, 10 se vieron como langostas y ella se veía como langosta.
Hoy ya se le va la mano, pero ahí dice, porque soy una hija privilegiada de Dios. Entonces le digo, bueno, privilegiadas somos todos, así que no te haga, no te ponga títulos que no van. Pero ahora entiende que Dios la ama a ella, la ve a ella, se interesa por ella, le provee a ella, ese Dios que ha cambiado su posición de ser una visita con ella es permanente con ella. Y a la vez, ella pasó de lo que ella sentía que era a hija de él, hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la visión nuestra de nosotros mismos va cambiando, porque nosotros somos pueblo elegido por Dios. Miren miren, analicen este versículo, porque es fundamental para ver cómo Dios nos ve y el lugar que el Dios nos pone, porque no somos solamente salvos por la fe en Jesucristo, somos hijos de Dios y Él nos da todos estos derechos. Somos un pueblo que Él eligió. Somos sacerdotes, o sea, somos los que estamos representando, no sino transmitiendo, llevándole a la gente el mensaje de aquel que nos salvó. Somos una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anunciemos que las virtudes, las cosas poderosas, las obras poderosas de aquel que nos llamó a salir de la oscuridad en la que vivíamos a su luz maravillosa. Ahora yo les pregunto, hermano, este deseo de Dios, esta posición que Dios nos da, ¿realmente nosotros en nuestra vida diaria hacemos, cumplimos esto para lo cual Dios nos eligió, nos salvó, tiene la relación con nosotros, nos hizo sus hijos, nos dio dones? Todo esto realmente lo vivimos, lo practicamos. Para ello necesitamos que tener una nueva identidad. Esta nueva identidad es de hijo. No se basa esta identidad en el pasado. Esto es muy tremendo porque muchas veces nosotros sabemos que Cristo nos hizo desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Él nos hizo nuevas criaturas, nuevas personas. Entonces tuvimos que empezar a crecer. Algunos crecen rápido, otros crecen más lento, algunos crecen medios torcidos, otros crecen todavía, otros crecen físicamente y no crecen en otros aspectos, como los chicos, como los bebés. Pero la nueva identidad tiene que ser no basada en nuestro pasado, en lo que fuimos. Eso ya nos perdonó el Señor. Los traumas, las cosas que nos ataban, que nos traumaban, que nos decían que no servíamos para nada, como nos pueden haber dicho nuestros padres. No fue mi caso, pero muchos padres lo hacen. No servís para nada, lo comparan con el hermano que sabe más o que es mejor. No somos lo que nos dijeron o lo que nos pasó. Somos hijos de Dios, llamados, valiosos con propósito. Dios nos ve con ojos de amor, no de juicio. Entonces, ver cómo Dios me ve es fundamental para poder cambiar nuestra mentalidad y poder pasar de ser eh, como sin tener la conciencia de que nuestra relación con Dios es valiosísima y que Él nos valora también. Fíjese, me acuerdo del texto cuando le dice a Moisés que Él lo valora, lo tiene en cuenta. Y yo digo, Dios nos dice también esto, si somos sus hijos, Él está atento a todas nuestras necesidades, ¿no? Así que nos ve con ese ojo de amor y no de juicio. Tengamos cuidado, porque a veces nosotros nos juzgamos y juzgamos cuando ni Dios ya nos juzga, sino que Dios nos va corrigiendo, nos va encauzando, y el único juicio que vamos a tener de acá en adelante es el juicio de las obras, no otro juicio.
Entonces, si Él no nos juzga, ¿por qué nosotros a veces nos pasamos juzgándonos, condenándonos, sin disfrutar del Dios maravilloso que tenemos? La próxima. Bueno, en esta me faltó algo importante que era la identidad, pero vamos a pensar así. eh, Nosotros las personas pasamos a veces desapercibidas, perdón. Somos hijos de Dios, somos elegidos por Él. En este versículo de Primera Pedro nos dice todo lo que somos, pero a veces nosotros perdemos de vista porque escuchamos voces que no son las voces que nos ayudan. Cuidado a quién escuchamos. No siempre me refiero, no me estoy refiriendo permanentemente a Satanás. Cuidado a quién escuchamos. A veces hay líderes de las iglesias que nos tratan de manera que nos limitan. Si somos hijos de Dios, hijos del Rey, y Él nos ve por su gracia, entonces, ¿por qué nosotros no cambiamos nuestra actitud de vivir como mendigos, de vivir como pobres cuando somos riquísimos porque tenemos al Señor? Ahora sí, hacia afuera. Todo esto que Dios nos da, la relación con Él, la posición mía, que lo que Él me dice que soy y lo que yo tengo que aceptar que soy, entonces todo esto hace que después, cuando el Señor esté ya bien fuerte en mí, y porque esto quiero aclararlo, cuando nosotros empezamos a trabajar con Rocío, estas tres partes que tiene el libro y estas tres partes que yo les estoy mencionando, no fue así, fueron todas juntas. Nosotros tuvimos que trabajar con ella en su relación con Dios, en su realidad de ella, cómo Dios la ve, cómo ella es, la posición que tiene en Cristo. Eso tuvo que aprenderlo porque estaba muy desvalorizada. Venía de un matrimonio con un hombre cristiano y golpeador. Eso es otro tema que en el libro se trata, pero también en los próximos talleres vamos a hablar de estos temas, cómo las iglesias no corrigen, corrigen más que nada problemas sexuales, pecados sexuales, pero cuando hay un pecado como la agresión verbal o física, viceversa, que son los menos, pero los pastores como que no intervienen, los líderes no se ocupan de esas cosas, como de tantas otras que nos tendríamos que ocupar. En fortaleza en la área de la relación con Dios y en la posición que ella tenía, comenzó a cambiar su mentalidad. Pasó de un barrio a otro más pobre que aquel barrio, pero sin embargo, cuando ella llegó a ese barrio, esto se los cuento porque no está ni en el libro ni tampoco en el video que ella habla, pero pasó a un barrio más humilde, le regalaban terrenos, el municipio regalaba terrenos, entonces a ella le dieron un terreno, porque tuvo que salir de su hogar, de su casa, de su lugar cómodo, y salir para salvar su vida, porque corría peligro, entonces se tuvo que separar, tuvo que empezar de nuevo, de cero, pero ya empezó con otra mentalidad. Del lugar donde salió se le inundaba cuando construyeron allí porque eran todos barrios bajos. En este también era muy bajo. Entonces, ¿qué hizo antes de hacer su primera edificación? Levantó el terreno, lo levantó muchísimo, compró tierra, la fue pagando, logró tierra de regalo, fue haciendo cosas, levantó el terreno y lo primero que hizo fue un local de 7 por 5, 7 de largo por 5 de ancho, y dejó un espacio, porque le dije, deja el espacio, algún día vas a tener un auto, porque hay que soñar en grande, no quiere decir que sean cosas materiales nomás, pero hay cosas necesarias que son posibles.
Entonces dejó un espacio para el auto y construyó un local para empezar a tener un negocio de venta de todas cosas, ¿no? Como un kiosco, un maxi kiosco, una cosa así, que hasta hoy lo tiene, pero a la vez comenzó a estudiar peluquería, depilación, pedicuría, manicuría, aprendió varias cosas que le daban salida laborales. Y todo lo que hace es excelente, porque ella aprendió que servimos al Señor no solamente en el edificio donde nos congregamos, servimos al Señor en todo lugar, porque no somos divisibles, somos seres integrales. Somos cristianos en nuestro hogar, en el trabajo, en el negocio, en la calle y en todo lugar, porque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como para el Señor. Por eso ella empezó a hacer su casa, a armar su negocio, su trabajo con excelencia, con esfuerzo, con mucho sacrificio. Aún hoy sigue teniendo mucho sacrificio, pero ese barrio, ella es una influencer en ese barrio. Ese barrio no tenía luz eléctrica, la gente vivía enganchada de los cables, con ganchos ponía luz, tenía las casas que eran 4 postes, 4 palos, con nylon negro de techo y de paredes. No tenían agua corriente, tenían que ir a la vuelta y algunos 3 cuadras a buscar agua a una canilla pública que había de agua potable, llenar los bidones, venir, ir y venir con el agua. No tenían medidores en la casa, no tenían construcción de material, pues ella empezó a hacer de material su negocio, su local, y dividió, la mitad vivía y él la mitad trabajaba, y así fue progresando, y la gente del barrio, hoy ustedes pueden recorrer ese barrio, es increíble. Ya no hay casas de nylon, esas precarias, ya casi todas son de ladrillo, y la que no es de ladrillo, todavía creo que queda una de chapa, pero el resto, todas han levantado con ladrillo, con materiales, y incluso ya tienen el medidor, porque le obligaron, como ella puso medidor, todos tienen que tener medidor. Entonces, lo que Jesús nos dice, lo que le decíamos a ella, Rocío, no esperes a ser una potencia para mostrar en tu barrio. Ya enseñales cómo pueden salir de las distintas pobrezas. En este caso, económicas, materiales, pero también hay que buscar de salir de las espirituales, que son las primeras y las que nos impulsan a salir y a saber cómo lograr todo lo demás con la guía, con la fortaleza, con las provisiones que el Señor nos da. O sea, porque nosotros somos allí afuera, afuera y en nuestro hogar, somos sal, somos luz. Entonces Jesús le dijo, ¿se acuerdan? Esto se lo dijo al buen samaritano, cuando el ay, se me fue la palabra del que lo estaba provocando a Jesús, el escriba, le dijo, ¿quién era el que había hecho misericordia? Dijo, el que hizo misericordia con él, le dijo, bueno, ve tú y haz lo mismo. Es decir, lo que otros han hecho con nosotros, nosotros hagámoslo con otros. Lo que Jesús hace con nosotros, hagámoslo con otros. Y les cuento lo último. Ayer estaba en el supermercado y en 2 o 3 veces entre las góndolas me crucé con un joven, bastante jovencito. Y en una de esas yo estoy dada vuelta y escucho de atrás que me dice, señora, señora, perdone. Entonces me doy vuelta, le digo, sí. Me dice, Jesús la ama. Y me impactó porque yo digo, a veces nosotros no mostramos a Dios con nuestras vidas, con nuestras actitudes. ¿Y cuántas veces dejamos de ser eso, sal y luz, de transmitir lo que Dios hace cada minuto de la vida con nosotros? No lo mostramos, no somos, no lo reflejamos.
La mente renovada tiene que producir frutos, otros tienen que ver. A mí me encanta esta idea de mostrar los frutos, es reflejar a Dios con nuestra vida. Me encanta la idea de la refracción y la reflexión. Cuando un haz de luz llega atraviesa dos medios diferentes, el aire y el agua, por ejemplo, cuando la luz es buena y el agua está bien, está quieta y está bien limpia, ese haz de luz que penetra llena todo el agua, la ilumina toda el agua y sale la reflexión. Cuando Dios llega a nuestra vida, si le permitimos al Espíritu Santo que cada día nos llene más, que cada día tenga más de mi vida, que cada día me guíe más. Dice que Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Dejémoslo, porque lo que Él va a producir son buenos frutos, porque nos va a ayudar a que la imagen que demos de Dios, nosotros somos cartas vivas, nosotros somos púlpitos vivientes, porque predicamos con nuestras actitudes. Nosotros tenemos que mostrar a Dios sin distorsión. En la calle, en el supermercado, en el trabajo, donde, en la facultad, en la escuela, donde estemos, en nuestro hogar, comencemos en nuestro hogar. Aprendamos que la relación correcta con Dios hace que las relaciones horizontales también sean correctas. Una cosa que yo practico hace mucho tiempo y que me encanta, llego al negocio que entro, hablo fuerte, buenos días, y la gente se da vuelta enseguida y saluda. En el supermercado donde voy siempre, ya los cajeros, todos, ya me conocen. Todavía le digo, ¿te doy el documento? Ah, no, me dicen, ni el documento necesito porque me conocen. ¿Por qué me conocen? Porque trato de que Dios sea visto en mi vida. Entonces, cuando me dicen buenos días, le digo, ¿cómo están? Y dice, nosotros bien, ¿y usted cómo está? ¿Y cómo quieren que esté? Estoy viva, camino, Dios me da un día más. Quiere decir que todavía tengo cosas que hacer aquí. Y rápido y en pocas palabras podemos mostrar que Dios está en nosotros y que Él nos da el gozo, nos da la paz y nos da todo lo necesario para que nosotros lo podamos mostrar con claridad, sin distorsión. No vivimos para nosotros, sino para impactar. Y el amor es lo más importante, el amor de Dios en nosotros, porque como digo siempre, mi amor es muy chiquito, pero cuando el fruto del Espíritu llega a nuestra vida, lo que envuelve a todo el fruto, lo primero es el amor, ese amor ágape, el amor de Dios, que en nosotros puede dar frutos en abundancia, puede iluminar a la gente que está en la oscuridad, puede salar, saborizar, pero también desinfectar las cosas que no están bien, porque nuestra vida tiene que ser una vida que muestre que Dios vive en cada uno de nosotros. Hasta ahí vamos a terminar porque ya van a ser las 9. Ahora, esto quiero que ustedes la vayan analizando y a ver si alguien puede después comentarnos algo. Bien, Cada uno de ustedes pregúntese, ¿qué imagen equivocada de Dios necesito dejar atrás? Piénsenlo y después si quieren lo comentan. Esa es la primera. ¿Qué mentira sobre mí estoy listo a soltar? Porque el problema no está a veces en lo que, vamos a decir, en las mentiras que nos dicen, porque hay cosas que nos dicen que ni siquiera Dios las dice. Entonces, ¿qué mentira sobre mí estoy listo para soltar, para dejar, para librarme de eso? Y la tercera cosa, ¿qué decisión concreta puedo tomar para vivir como hijo de Dios? Podemos reflexionar ahora un ratito entre todos. ¿Te parece, Esther?
Lo vamos a hacer ahora en un ratito. Voy a dejar de compartir y entonces charlamos entre todos. Ok, Pero vale. primero quiero dejarles una invitación, porque, a ver, les cuento algo. Yo le ayudé a Betty con su libro, ¿no? Eh, Cuando Betty me iba pasando su manuscrito, su borrador, no se dan una idea la cantidad de material que ella tenía. Hubiéramos hecho un libro de cuánto, de 400 páginas, Betty. Era más de 400, sí. Sí, Pero vos tremendo. me dijiste, escribí todo lo que quieras. Sí. Bueno, claro, no se puede hacer un libro de 400 páginas porque nadie lo compra y nadie lo va a leer. Entonces tuvimos que elegir qué poner en el libro. Entonces Betty, además de todo su arsenal de cosas escritas que tiene, los libros próximos que va a salir, sobre este tema tiene muchísimo material. Bueno, Sí. entonces, obviamente en el libro pusimos las cosas que pudimos elegir, digamos, a veces con mucho dolor dejábamos algún tema fuera, ¿no? Entonces lo que decidimos es hacer estos talleres. Estos talleres son arancelados. Vamos a ir más en profundidad sobre cada uno de los tres módulos. El primero, cómo ver a Dios, a conocer a Dios. El segundo, conocernos a nosotros mismos. Y el tercero, em, bueno, aplicarlo y ser de influencia para otros. Estas van a ser 3 sesiones. No como ahora que hicimos el mismo taller, sino esto cada miércoles va a ser diferente. Cada miércoles vamos a tratar uno de los módulos. Miércoles 15, miércoles 22 y miércoles 29 de octubre. A esta misma hora que iniciamos hoy el taller para los que están en otros países, ¿no? 8 de la noche de Argentina, en California creo que son a las Las 4. cuatro. A las Cuatro. 4. Bueno, entonces es arancelado, el costo en Argentina es de 30.000 pesos y para afuera es de $30. Pero también tienen unos obsequios. Primero que van a recibir el libro digital de Betty, la versión digital del libro de Betty, eh, para, para estudiar, para analizar, para leer, bueno, pero también les vamos a dar las grabaciones. Tenemos recursos descargables que son, bueno, Betty no le gusta que digamos cuadernillo de tareas, pero es algo así, ¿no es cierto? Unas, unas, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Un cuadernillo donde hay manera de aplicar con diferentes preguntas, verdadero o falso, cómo aplicamos cada enseñanza. Entonces eso también va a estar disponible para ustedes. Y después Ujú. también un grupo, no el grupo que tenemos ahora de WhatsApp, donde estamos con los talleres gratuitos, sino otro grupo más privado, donde ahí vamos a estar compartiendo. Ustedes pueden preguntar, pueden compartir sus sentimientos, lo que piensan, compartir sus ideas, preguntar, Betty va a contestar. Entonces va a ser más de seguimiento, más privado, más personalizado. Así que bueno, lo que queremos es que se inscriban y puedan aprovechar esto. Y si no pueden estar presentes por cuestión de horario, que no pueden por sus actividades y todo eso, obviamente van a tener las grabaciones. Estén o no estén presentes, van a tener las grabaciones. Así que lo que queremos es que puedan aprovechar estas enseñanzas. Y Betty va a su gusto y Piacere va a... Ahora para estos talleres yo le decía, Betty, tenés que guiarte por lo que vamos a estar mostrando. Ella le encanta enseñar y ustedes saben que tiene una manera muy amena de enseñar y muy sencilla que nos ayuda a entender mejor y captar mejor las verdades. Así que la invitación está extendida. Ahí está el código QR para que ustedes puedan em, escanear el código, pero también les voy a poner en el grupo
la invitación con un enlace para que ustedes hagan clic ahí y puedan entonces registrarse. La plataforma de pago es sencilla. Por ejemplo, para Argentina puede ser con transferencia o con tarjeta de débito o crédito. Y para afuera de Estados Unidos con dólares es a través de PayPal, que no necesitan tener una cuenta de PayPal, sino pagar con, digamos, el medio de pago para que puedan usar su tarjeta. Y cualquier duda, por favor, que tengan al respecto, me escriben a mí en el grupo, cualquier duda que tengan. Pero yo les aconsejo que aprovechen porque vamos a tener unas sesiones fabulosas donde vamos a poder, y va a ser más interactivo, ¿no es cierto, Betty? Más Sí, interactivo, totalmente, sí, totalmente. para que podamos compartir. Con muchos ejemplos también. Y Ajá, también vamos a tratar de que pueda estar Rocío en alguno de los ajá, talleres. sí, En alguno de los talleres vamos a ver si ella puede estar. ajá, Le quiero aclarar algo, Esther. sí, Eh, este dinero que se cobra es porque todas estas plataformas que Esther usa son pagas. Ella tiene que pagarla. La mayoría son pagas en dólares y ella las paga con gusto, pero también nosotros tenemos que colaborar de alguna manera para que ella pueda solventar esto, porque si no, eh, también la presentación, después el enviarlo al grabar, todo eso tiene un costo. Entonces, aprendamos a valorar el esfuerzo y dice que cada uno, el obrero es digno de su salario, no tiene un salario, pero vamos a colaborar pagando estos talleres para que ella pueda, a su vez, no ser oneroso para ella en tener que pagar estas plataformas de las cuales nos beneficiamos todos, ¿no? Porque creo que lo que el libro tiene, los que lo han leído, sé que le ha resultado, pero tiene puntos muy eh, de vista diferente quizás a lo que estamos acostumbrados. Es un análisis mucho más profundo, porque la idea del libro, como decimos siempre, no es tanto llenarnos de información, sino descubrir para transformación, para transformar nuestra vida. Nosotros vivimos en el mundo, pero dice el Señor, no como el mundo. No nos quite del mundo, pero guárdalos del mal. Entonces, ¿cómo podemos complementar o cómo podemos lograr que esa ciudadanía que tenemos del cielo pueda habitar en el cuerpo humano, en un cuerpo carnal? Entonces, todo eso se da en el libro, se ve con ejemplos prácticos, o sea, es un libro para autoanalizarse y luego en el taller vamos a ver también de qué manera tenemos métodos para leerlo, para estudiarlo, para usarlo en escuela dominical, en grupos de mujeres, diferentes formas, ¿no? Todo eso lo vamos a ir enseñando, hablando en el taller. Por supuesto, con la interacción, respondiendo preguntas, respondiendo cuestionarios, incluso si alguien tiene algo que no comparte, que le parece que no es correcto, o no está bien, o no le gusta, o no le parece que es su idea, estaría bueno que también lo comparta, se acepta todo. Eso es. buenísimo. Bueno, entonces yo ya dejo de compartir. Recuerden que los 3 miércoles van a ser enseñanzas diferentes, ¿eh? Cada miércoles va a ser uno de los módulos del libro. El código QR para que escaneen, o si no, en el grupo voy a poner después el enlace para que ustedes puedan registrarse. Bueno, entonces, dejo de compartir y ahora sí es tiempo para que podamos, Oh, Miri, hola, pudiste llegar. sí, se sumó Miriam y se sumó Elizabeth. Elizabeth compró tus 2 libros, Betty. Ah, Elizabeth Gondret es vecina mía acá de Lanús. mira, qué Ajá, no sé bueno. si podés abrir tu cámara, Elizabeth, y saludarnos.
Ahí está, Hola, ¿cómo Elizabeth. están? Hola, Elizabeth, gracias. ¿Lo No, leíste ya? no, ¿Leíste ya? estoy próxima a viajar, así que lo está ahí para llevármelo y arrancar y dedicarle el tiempo. Ah, Pero lo tengo, es bueno, el primero que tengo ahí para ver. bueno, fenómeno. Después nos comentás, Sí, para ver qué Buenísimo. opinás. Muy bien. gracias, qué placer. Un gusto de Bueno, conocerte, ¿eh? Un gusto. ahí Y están. Entonces, podemos hablar o comentar acerca de las preguntas, Betty. Las preguntas sí, que las pongo en pantalla para que las recuerden. A ver, sí, no tengo que pasar toda la presentación, perdón, pero las refrescamos y después volvemos al, sí, a ver, ¿dónde está? sí, la última, ¿no? Las preguntas últimas. Sí, pero tengo que pasar cada Sí, plaquita. me imagino que Perdón, sí. acá. Ahí está. A ver, vamos a ir por la primera y sacás la imagen para poderla después. Leamos las tres, porque si no, después Bueno, tengo que volver a pasar todas las tenés que placas hasta volver a llegar a esta. pasarla. Ok, ok. Yo las leo si querés. Bueno, Sí, la primera dale. es, ¿qué imagen equivocada de Dios necesito dejar atrás? Habíamos hablado ya del Dios castigador, el Dios lejano, pero puede que haya otras imágenes que tengamos equivocadas de Dios. La segunda es, ¿qué mentira sobre mí estoy listo para soltar? ¿Cuántas veces pensamos, bueno, pero yo no califico para tal cosa? No, pero como Moisés, ¿no es cierto? Que él se creía que no era apto para hablar porque era tartamudo y a veces nosotros pensamos de nosotros de la misma manera, ¿no? Y la tercera, ¿qué decisión concreta puedo tomar para vivir como hijo de Dios? Y podríamos agregarle a esta pregunta también, añadirle unas palabras más y decir, y ser influencia para los Eh, demás. Al vivir nosotros amén, como hijos de Dios tenemos que ser influencia. Nosotros tenemos que ser influencers, ¿eh? Esta amén. palabra tan moderna que ahora nosotros tenemos que ser los influencers porque en la Biblia nosotros aprendemos que somos la sal de la tierra, o sea, eh, Y eso es cartas ser vivas. influencer Y, o la luz. Así que bueno, y ahí cartas entonces, vivas, digo yo, ¿no? ¿cómo? Y cartas vivas. Eso O es. sea, eso Bueno, es ser saco influencer también. la presentación y conversamos entre todas entonces. Vale. Bueno, alguien que quiera hablar, abre su micrófono, comparten. Nos dicen qué les pareció la enseñanza, preguntas, eh, las escuchamos. Hoy somos todas mujeres, ¿eh? Acá estamos entre mujeres. Reunión de damas. Ajá. Está bueno. ¿Quién se anima? A Ah, ver, ¿quién? nadie tiene una idea equivocada de Dios o una idea rara o algo que le llame la O a lo mejor, atención. quizá Betty, uno es un poco así tímido, entonces podemos decir, bueno, tal persona tenía tal idea equivocada. No vamos a pensar que era suya, que era de ustedes. No, Otra persona tenía una idea equivocada de Dios. Otra persona pensaba de sí misma. Nosotros conocemos ejemplos de otras personas también que quizá pensaban muy equivocadamente de sí mismos, ¿no? Así que bueno. Darling, Pastora Darling. ajá. Amén, pastor, aquí estoy. Yo he tenido una idea equivocada del Señor, creo que desde hace rato, por la forma como nos enseñaron desde niñas a nuestra generación que Dios es un Dios que castiga. Mm. Entonces siempre he tenido miedo de hacer cosas que a Dios no le agradan para que no me castigue. Esa es una idea errada que yo tenía de Dios. Ahora entiendo que las cosas que pasan, pasan con un propósito. Siempre Dios permite cosas para traer cosas mejores. Y la otra idea que yo tenía equivocada de mí era que yo pensaba que Dios no me amaba tanto como a otras personas. Dios, Mm, veo que bendice a otras personas, y yo pues no siento la bendición igual. Bueno, yo le digo al Señor a veces en mis oraciones, usted tiene su favorito. eh, Así como los padres tienen a hijos favoritos.
pienso que Dios tiene también a su favorito. Ujú. Eso era lo que quería Cristo contar. es el único favorito. Cierto. Los demás Ajá, somos todos hijos, todos ajá. Ahora, ovejas, todos siervos. ahora precisamente estaba reflexionando acerca de eso, que camino en mi cabeza. Con las pruebas que he estado pasando pruebas muy difíciles. Este año ha sido muy duro. Y yo le decía al Señor, no es que tengamos hijos favoritos, yo tengo dos hijos. Tengo uno de 22 años y tengo uno de 25 años, varones los dos. Y el de 25 años es un hijo que él se acerca a mí, me pregunta, platica conmigo, me cuenta sus cosas. El otro es más reservado. Pero mi hijo mayor, si yo le pido algo, lo hace cuando él quiere. Yo tengo que recordarle una y mil veces que lo haga, para que lo haga, si no, no lo hace. Mayormente no lo hace. Mi hijo menor es más reservadito, más calladito, pero yo le digo que haga algo, inmediatamente lo hace. Claro, Y entonces yo decía, Dios no es que tenga favoritos, es que Dios ama la obediencia. claro. Y yo trato como, no es que ame más a mi hijo pequeño, a mi hijo menor, pero me gusta cuando él obedece. Yo lo mando a hacer algo, él va inmediatamente. El otro no, yo tengo que estar, dale, anda, hacer, mira, te dije. Y entonces reflexionaba en eso, que no es que Dios tenga favoritos, sino que Dios ama cuando somos obedientes a Él, a su palabra, a lo que nos... Ujú. Bueno, algo que aprendió Rocío es que no solo tenemos que creer en Dios, creerle a Dios y hacerle caso. Mm, Ahora, ¿cómo le vamos a hacer caso si no conocemos lo que Él quiere, lo que Él dice? Si no conocemos el manual, si no nos alimentamos bien, si nosotros somos desnutridos espiritualmente. Entonces, esa es una cosa que el libro insiste mucho, no solo en leer la palabra, sino en escudriñarla, desmenuzarla en comerla, digerirla, incorporarla a nuestra vida, para que en el momento necesario de prueba, de pregunta, de decisiones, podamos tener la respuesta que viene de la palabra de Dios, que es Dios mismo hablándonos, saber cómo debemos resolver las cosas o cómo debemos obedecerlo, como dice el hermano, y todo eso tiene que ver para poder ser hijos, no solo obedientes, sino bendecidos y también hijos que podamos disfrutar de que la comunión con Dios no es solo que Dios escuche nuestras oraciones, sino desear escuchar lo que Dios nos responde a nuestras oraciones, ¿no? Entonces, amén, es amén. muy importante esa palabra que usaste, obediencia, Sí. pero para obedecer hay que conocer. Yo Mm, noto que mucha gente no se alimenta de la palabra, usa el alimento ya digerido de otros. Ese es el problema. mm, Entonces, espera que los domingos el pastor ya haya digerido el alimento y después vaya y se los ponga ahí en la boca, como decimos siempre, como los teros. Vieron que los teros tiene la mamá del terito, tiene que digerirla y después reventarla y metérsela en el piquito para poder alimentarse. Bueno, hay muchos cristianos teros que esperan para, o leen, solamente dedican a leer devocionales y nunca preparan su propia comida, buscan los elementos, buscan cocinarla, buscan comerla, buscan digerirla. Y ese es el libro trata, es lo que le enseñamos a Rocío, ¿no? Y a depender de Dios, primero que nada y sobre todo. mm. Qué Son bueno. cosas vitales, ¿no? Para crecer, para Amén. estar fuertes. El libro cuenta, bueno, hay algunos ejemplos, no están todos los que hubiera querido, porque se fue ya demasiado grande también, pero hay ejemplos, había ejemplos que me quedaron, que en el taller de alguna manera lo vamos a poder ir viendo cuando demos los talleres, porque como vamos a poder tomar parte por parte, eh, hay temas muy, muy, muy interesantes, muy interesantes. Em,
Elizabeth escribió en el chat, dice, escribo porque estoy en casa de mis padres y no puedo encender el micrófono en este momento. Yo veía a Dios más como juez que como padre. Oh, mira vos. Y nada que ver, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Ese Dios, yo me imagino a Agar, ¿no? Cuando escapaba y escapaba de Sara y por ahí se da cuenta que Dios la ve. Y yo Mm, digo, nosotros no nos damos cuenta que Dios nos ve, nos mm, conoce por nuestro nombre en medio de la cantidad de hijos que tiene, a cada uno sabe lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos. Él dice que él sabe antes que le pidamos nuestras necesidades. ¿Te imaginas ese Dios? Es el Dios que nos levanta cuando nos caemos, el que nos cura las heridas cuando nos lastimamos. A veces yo me he visto tantas veces eh, no sé qué de ustedes decía el Dios castigador, creo que era la otra hermana. Bueno, ahí en el libro está bien explicado la idea. Dios no castiga, Dios no castiga, aunque la idea es esa, ¿no? Ahí explico por qué no castiga. Simplemente nosotros pagamos las consecuencias de quebrar, de romper leyes que Dios tiene o la voluntad de Dios que tiene para nosotros, o las cosas que nos enseña que tenemos que hacer, si las quebrantamos. Yo saben cómo me imagino, cómo manejo, llevarme las señales por delante. Entonces, cada vez que uno se lleva una señal de tránsito por delante, ¿qué le pasa? Se le arruina el auto y uno se lastima. Y a pesar de eso, Dios dice, bueno, está bien, metiste la pata, te llevaste las cosas, me desobedeciste, vení, vamos, ahora te curo las heridas porque Él es un Dios restaurador. No es ni castigador ni condenador, es restaurador. Ese es mi papá, me restaura. Cada vez que me siento que estoy como esta hermana que tiene esta situación difícil con su hermana con cáncer o diferentes situaciones, mi ilustración es esta. Cuando un chico anda con los papás en medio de la multitud, sus papás lo ponen sobre los hombros para que pueda ver sobre la multitud y no sea asfixiado por la multitud. Con los problemas Dios hace eso. Dios nos pone sobre sus hombros y nos dice, mirá desde acá qué diferente se ven tus problemas. mm. Mirá qué distintos se ven tus problemas. Y cuando uno los ve desde la altura de Dios, entonces dice, cierto, Señor, tenés razón. Desde acá no se ven tan grandes. Ya no estoy en el pozo. Todos estos problemas, fracasos, luchas, caídas, dolores, todo como trampolines. Ventaja de las desventajas. Buscar la ventaja en las situaciones que nos toca vivir. Poder ver a ese Dios maravilloso que está dispuesto aún a levantarnos sobre sus hombros para poder mostrarnos desde su grandeza, desde su lugar, lo que Él puede hacer con nosotros y sacarnos del pozo que no nos deja ver con claridad lo que Dios puede hacer, si Amén. creemos en Él y le hacemos caso. Amén, qué lindo. Bueno, así vamos a disfrutar también las enseñanzas de Betty en estas tres próximas sesiones, los miércoles 15, 22 y 29. ¿Alguien más quiere compartir algo? Si no, Me vamos a ir gustó. terminando. Sí, dale, Pastora Me Raquel. gustó, me gustó lo que había, tengo todo anotado aquí. Me gustó cuando empezó a hablar Betty de cómo se sentía la empleada, como empleada en una iglesia Sí, delante de los jefes, ¿no es exacto. cierto? Muchas veces los pastores tienden a dar esa imagen como que son, como que
nos creemos Moisés dentro de la congregación, que solamente que somos intocables, porque cuando Moisés bajó con la gloria de Dios, nadie lo podía tocar ni se podía acercar. Y muchas veces tenemos a donde dice, ¿qué imagen equivocada de Dios necesito dejar atrás? La gente también necesita saber que los pastores son seres humanos y que son seres humanos que les duelen cosas, que a veces no somos tan ah, tan inmortales, ¿no es cierto? Que nada nos duele, que todo nos reponemos rapidito a todo. Y yo creo que un poco es eso, que no, que como pastor no es que tenemos un rango más elevado, sino tenemos mayor responsabilidad, ¿no es cierto?, frente a la congregación, porque la palabra de Dios nos dice que vamos a ser más demandado en lo que enseñamos, en lo que vamos a hacer. Y a veces nos sentimos como privilegiados en ese sentido. Y sí nos tenemos que sentir privilegiados en que nos dio que nos da esa responsabilidad, esa elección de elegirnos para llevar y para pastorear, pero no tener que hacernos tan inaccesibles, que creo que eso pasaba antes, ¿no es cierto? Que había muchos pastores que eran inaccesibles, que se creían que nunca se equivocaban. Y por eso tocó un poquitito lo de la violencia, ¿no es cierto?, en la casa. Hay muchos pastores hoy en día y a nosotros nos toca, ¿cómo es? Como damos consejería en ese área porque tenemos un permiso especial. Muchas familias que temen a decir que en la iglesia están todos adorando a Dios y en la casa es un caos, y no se animan. Y entonces es eso, ¿no? No dar una imagen equivocada de Dios. Que Dios es restaurador, claro que sí, que Dios puede cambiar y transformar ese hogar, sí, pero no guardar las cosas bajo la alfombra. Yo tengo un dicho muy especial que digo, a veces ponemos un plato en el freezer y dejamos que las cosas pasen y después en algún momento se desfriza esa comida y la volvemos a tener en la mesa. Y es lo que no arreglamos, los espacios vacíos que dejamos, ¿no? Sí, es muy importante este punto de vista de el último que estás hablando, porque a mí me preocupa hace años y lo he hablado con algunos de mis pastores y nunca he logrado que entiendan mi punto de vista. Eh, por ejemplo, nuestros jóvenes en los años, hace muchos años atrás, yo creo que ya no sé si están así, pero llegaban virgen al matrimonio. Y yo le decía, pastor, ¿por qué no preparamos? Primero, enseñémosle que no se pongan de novio a los 15 años, porque van a tener 10 años en los cuales van a tener un acercamiento físico que les va Ujú, a producir por las hormonas, ujú, por la edad, por lo que sea, que es lógico que en algún momento van a caer. Y supongamos que se ponen de novio mayores, pero si nosotros no les explicamos aún cómo tiene que ser la convivencia, la relación social, sexual, todas las cosas, después llegan al matrimonio y son un fracaso. Permanecen juntos porque permanecen juntos. Bueno, ahora no, ahora ujú, los divorcios son muy rápidos y fáciles. Pero quiero decir, hay cosas que como iglesia creo que hemos dejado de lado. Le hemos dado tanto de Biblia a lo mejor, que es importante, pero no le hemos aplicado la Biblia a la vida diaria, a cómo ujú, comportarse, a cómo tiene que ser el esposo, cómo tiene que ser la esposa, cómo tienen que convivir, etcétera. O sea, hay tantos temas. El tema de los jóvenes que se alejan en la adolescencia, muchos se alejan. Son temas que no se tratan en la iglesia. ¿Por qué no se tratan? Eso me preocupa. ¿Por qué no se trata? Porque los padres, en vez de ver que lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a tener, hoy mi hijo decía, yo no me cansé desde que nacieron mis hijos de clamarle al Señor para que lo tengan a Él en su vida. Mi hijo mayor decía esto hoy. Y yo encontré, y yo lo mismo, y cada padre, pero ¿qué hicimos
para que realmente esos hijos se mantengan dentro de la congregación y en los caminos del Señor, porque sabemos, una vez que se alejan de la congregación, tarde o temprano se alejan de las cosas del Señor también. Ujú. Es una Sí, lógica, porque están desobedeciendo en no congregarse. Entonces, sí. bueno, por lógica van a tener se van a enfriar. Pero hay muchas cosas. El libro trata muchísimos temas de este tipo. Incluso algo que dijiste ahí de los pastores. El libro trato mucho el tema este, eh, de qué lugar el del cuerpo de Cristo tienen los pastores o en el redil, qué lugar tienen. Ujú. Entonces, porque a veces hay pastores que creen que los púlpitos, ese es uno de los puntos, son pedestales, ¿no? Wow, eso está Pero muy bueno. también hay miembros que creen que el pastor es un asalariado o un vivo o lo que sea. Entonces, están los de extremos. Entonces, hay que tener un equilibrio con un buen, bíblicamente, porque lo que Ujú. siempre, como decía Esther, esto está totalmente basado en la Biblia, que basado en toda la parte que tiene que ver con los temas. Entonces, pero si alguien no está de acuerdo, yo estoy libre, yo no soy infalible. Traté de ser lo más fiel posible a la palabra, pero por ahí puede haber conceptos que no estén de acuerdo, ¿verdad? No, Pero está precioso, es impresionante la capacidad, la sabiduría que tiene. Es muy, muy, Ujú. muchas gracias por enseñarnos y por poder, siempre digo que no nos vamos poniendo viejos, nos vamos poniendo clásicos como los autos clásicos que valemos más, sí. Pero yo más vieja cotizados, ¿no jamás, es ¿eh? cierto? Vieja Entonces, nunca, ¿eh? Yo no, vieja no, nunca. no, no. Puedo ser mayor, pero yo, como digo siempre, le creo al Señor. Él Cargada de dice que sabiduría, mientras muy el de lindo. afuera se envejece, el de adentro se rejuvenece. Así es, Eso le así creo. es. No, y Así que, admiro y sí, tomé muchos apuntes. Muy lindo. Gracias por su tiempo. Gracias, Esther, Pastora Esther, también por su tiempo. Y, y sí, son preguntas para reflexionar y para tener en cuenta, porque muchas veces nos etiquetan de muchas cosas y es la batalla de la mente, es lo que estábamos tratando en esta semana en el devocional, la batalla de la mente, que el diálogo interno, ¿no es cierto? Cuántas cosas nos decimos, cuántos límites nos ponemos este, y cuánto es lo que nosotros estamos dispuestos a soltar para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén, amén. Qué bueno. ya habías Bueno, contado. Bueno, está bien. gracias. Gracias, Pastora Raquel. Eh, Gracias. sí. Bueno, si alguien más quiere, todavía tenemos unos minutos y si no, vamos a ir terminando. Eh, ahí en el grupo seguimos todavía. Les voy a poner la... Alicia, Marisa Cantero, Marisa Verón y Norma no aportaron, no hablaron. Norma, ¿alguna pregunta, alguna cosa que quieras comentarnos? Realmente, con mucha sabiduría, ha llegado a mi corazón este taller. Ah, Estamos tan poco acostumbrados de tocar el tema de la mente, ¿no? mm, Y cuánta importancia dio el Señor Jesús de renovar nuestra mente. ujú, Y me llegaba también lo que contaban las pastoras hace un momento, de por ahí habernos criado en una generación que se escondían muchas cosas. Ahora, en este tiempo, está mm, más facilitador el tema del poder hablar, ¿no? Quienes hemos trabajado en el aula, damos esa parte. Yo desde que tengo conocimiento de ser mm, docente, siempre habilité ese momento para trabajar con los niños, que ellos puedan expresarse y que puedan, en una palabra, mm, soltar lo que por ahí le hace algo mal.
Y me Sí, recordaba cuando tocaba el tema, porque en la iglesia es muy fácil todo, pero cuando estamos afuera es el tema. Mm, Entonces, ¿cómo ujú, lastimamos por ahí sin darnos cuenta? Digo, porque estamos todos incluidos en la iglesia y este, por ahí veíamos, hace muy poco tiempo tuve la oportunidad de conocer, va, no conocer, sino de volverme a encontrar con una adolescente, que la tuve yo de niña adolescente en escuela bíblica. Y ella recordaba cuando, en una oportunidad yo le dije que era un sábado que habíamos tenido hermoso servicio, me encantaba, me había llegado mucho la palabra, a ustedes les pasó lo mismo. La pregunta que hacemos por ahí las maestras, ¿no? Vinieron al servicio y me dice ella, sí, predicó mi papá, estuvo re lindo. Sí, le digo, lloraron muchas personas, me decía la nena, pero cuando llegó a casa le pegó una piña a mi mamá que le hizo saltar los dientes. uh, Mm, Entonces ella me dijo, y vos me abrazaste y me dijiste que ese no era el propósito de Dios. mm, Y ella se recordaba, ya es una mujer grande, se recordaba de ese abrazo que le di, ¿no? Entonces, cuando tocamos el tema en una oportunidad en la iglesia, yo le decía, tomemos al toro por las astas, no andemos dando vuelta con esto. mm, claro, Pero ujú, ¿cómo cuesta enfrentar a sí, esta situación? Y tiene que ver justamente con esto, de tener una mente renovada, amplia, saber que somos todos hijos de Dios, pero más hijos de Dios somos cuando tenemos esa comunión plena, sincera, franca, única, porque somos únicos delante del Señor. claro, Es, claro. eso, con ese aporte me quedo, me encantó realmente y me sentí muy identificada porque es como que puso palabras que a mí me hubiese gustado decirlas, obviamente que las voy a seguir teniendo en cuenta para decirlas en no sé, una compartida, en una prédica, pero tenerlo presente. Tomé puntos, anoté, hice todos mis apuntes y me reencantó realmente y las Bueno, voy a gracias. compartir con mis hijas, por supuesto, que tengo cuatro Amén. mujercitas y Bueno, estaba escuchando esto y llegó mi hijo que también decía, ah, ustedes hablan de la mente. Vino un ratito a verme en casa, ya se fue, y escuchó y le encantó. Y él es un joven que, bueno, se ha retirado de la iglesia, pero sigue mucho respeto con mi matrimonio acá en casa, pero le gustó. Entonces, cuando vos notás eso, que la otra parte que mira tiene otra mirada que no solamente es mía, di gracias al Señor. Así que Betty, que sea renovada. muchas gracias. Gracias, Esther, Amén, por este amén, tiempo. Que Dios dé más, que fluya, que todo lo que amén, surge a partir de ahora seamos amén, nosotras comunicadoras con estas herramientas que vamos adquiriendo. El Señor amén. nos llamó a compartir y cuando En nosotros los, compartimos, también en su palabra hay libertad. amén, Gracias. amén, en los talleres vamos a enseñar métodos de cómo aplicar el libro y todo eso. O sea que si permanecemos en contacto, van a poder saber cómo usar esta, porque son herramientas, es una herramienta que el Señor pone para que podamos abrir la mente, pero también a la vez poder compartir con otros, ¿no? Para mm, ayudar a otros también a poder salir de las distintos errores y limitaciones mentales, pobrezas. Esther, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos, pero cuando sí, nos sí, confrontan con claro, eso, entonces nos claro. damos cuenta que, sí, yo estaba pensando mal. Así que, eh, bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo. Tenemos Marisa Cantero, Marisa Verón, Alicia Álvarez. Sí, eh, ahí están Miriam todas también borradas. está, Miriam está, ya estuvo en los otros, en las otras encuentros que tuvimos. Ujú. Bueno, si no, vamos a Con, ir terminando con y Miri tenemos charlas largas nosotros muchas veces. Ella vive en la misma ciudad que yo, ujú, y nos vemos seguido. Ahora qué te voy a bueno. decir algo, Esther, para que te dé envidia. El domingo nos juntamos en la casa de Norma a festejar el cumple de Andrés.
Bueno, buenísimo. Habrá habido Está ahí un asadito seguro, ¿no? Sí, 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 asado. Miriam y Andrea me hacen el asado. Yo no. No. Buenísimo. Em, em, Está bueno. Elizabeth pide que repita lo de los talleres. Vamos a tener 15, 22 y 29 de octubre. Yo lo voy a poner en el grupo también y si querés te lo paso por privado también, Elizabeth. Ya, pero arancelado. Son 3 sesiones, un taller en 3 sesiones. En cada una de las sesiones vamos a ver uno de los módulos del libro. Primero, cómo identificamos a Dios, verlo como realmente Él quiere que nosotros lo veamos a Él. En el segundo vamos a hablar acerca de nuestra identidad, cómo Dios nos ve a nosotros y cuántas veces nosotros nos vemos de otra manera, ¿no? Vamos a aprender así. Y después cómo aplicarlo a nuestra vida y no solamente o sea, cambiar nosotros y cambiar nuestro entorno, sino también ser de influencia para otros, ¿eh? Así que bueno, el costo es de 30.000 pesos para Argentina y de $30 para otros países, ¿no? Fuera de Argentina. Así que el 15, 22 y 29. Si no pueden estar presentes, de todas maneras les vamos a dar las grabaciones. También se van a llevar la versión digital del libro de Betty, recursos descargables que son tareas, preguntas, verdadero o falso, muchas cositas así como para ir aplicando lo que vamos aprendiendo. Un grupo de WhatsApp más personal, más privado, no el que estamos ahora, sino en otro donde vamos a estar compartiendo todo esto, charlar así como estamos hablando. Y por ahí, no sé, bueno, son 3 sesiones. Después, si el Señor nos ayuda, por ahí hacemos algún que otro encuentro más. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Así que, más que bienvenidas a, a sumarse a este taller en 3 sesiones. No es como ahora que son los 3 iguales, sino van a ser 3 completamente diferentes cada uno. Y quizá ni siquiera va a ser como el libreto, porque a Betty le encanta compartir sus cosas, ¿no es cierto? Como yo les expliqué al principio, Elizabeth no estaba, por eso lo repito, que en el libro que Betty escribió no entró todo lo que ella quería poner, porque tiene muchísimo. Así que les cuento, el próximo libro que va a salir, publicado de Betty, se llama Cómo envejecer con sabiduría sin morir en el intento. Wow, qué lindo. Qué lindo. Así que quizá a algunas de ustedes les falta un poco para eso de envejecer, ¿no es cierto? Pero podemos ir preparando, pueden ir preparándose. Yo ya estoy, yo ya estoy Sí. más cerca de eso. No, pero Así que miren que los bueno, años pasan rápido y se sí, sí. amontonan sin que nos demos cuenta, ¿eh? Y Pero Marisa, mientras ¿querés Este, decir estamos algo? vivos, Marisa Cantero. ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, Bueno, quería decir que la verdad que esta clase para mí fue súper provechosa. He aprendido cosas de las cuales por ahí yo estaba equivocada. Ujú, También por el momento por el cual estoy atravesando en cuanto a mi salud. Y por ahí tenía ideas equivocadas acerca de Dios. O sea, ujú, porque todo este tiempo por ahí le preguntaba a Dios y me acuerdo que una noche le decía, Dios mío, parece que te ensañaste este año conmigo. ujú, Y viniera escuchando lo que enseñaba nuestra hermana Betty. La verdad que me llegó muy de cerca y como ella decía, muchas veces uno piensa de que Dios no nos dejó de amar. Y bueno, y así me sentía yo en algunos momentos, como que decía, Señor, me dejaste de amar ujú, por lo que estoy atravesando. O sea, pero bueno, sé que no, que el Señor, algún propósito, algo, Él tiene con mi vida ujú, y quizás todavía no lo veo con claridad, pero yo digo, bueno, Señor, estoy en tus manos y yo quiero que el propósito, la meta que vos tenés trazada con mi vida,
que vos la hagas, no sé en qué tiempo, quizá hay muchas cosas que yo en mi vida, en mi mente todavía tiene que renovarse y para que pueda tener una vida totalmente transformada como Él quiere. Ujú. Y la verdad que o sea, me inscribí justamente en este taller porque yo dije, eso es lo que a mí me está faltando. Y Mm. me impactó, o sea, me impactó el título del... Y yo digo, eso es lo que yo estoy necesitando, eso es lo que y creo que elegí lo bueno que es para mí Ujú. y en esta noche he aprendido mucho y la verdad que fue de gran bendición para mi vida y tomé apunte de todo para volver a repasar, a ver y bueno, con más profundidad poder ver algunas cosas y bueno, en el momento que algunas preguntas tenga por ahí, le voy a transmitir a nuestra hermana eh, Betty para que me Ujú. explique con más profundidad Claro. acerca de algunas dudas que por ahí tengo. Pero la verdad Buenísimo. que fue una noche muy provechosa para mí y de gran bendición para mi vida. Gracias. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Sí, Marisa, por compartirlo. Bueno, sí, les propongo que terminemos con una oración, porque realmente hoy fue muy, muy especial este tiempo. Y te voy a pedir, Miriam, si nos querés despedir en oración, abrí el micrófono. Eso, ahí está. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que podemos compartir. En tu palabra tú nos dices que todos los días debemos renovarnos en tu espíritu, Señor. Gracias por la vida de la hermana Betty, Señor, que nos ayuda a reflexionar cómo es esa renovación, en cómo tenemos que relacionarnos con vos. Señor, no ha sido fácil para la hermana Betty transitar esta vida, pero vos estuviste y le enseñaste. Y gracias. gracias, Señor, porque esa experiencia no quedó en su vida solo, sino que pudo expresarlo en ese libro, pero Señor, hay más. Gracias por estos talleres, gracias por la vida de Esther, gracias por Sí, nos unes, porque tú nos unes con lazos de amor sí, sí, y para enriquecernos y qué lindo es ser tus hijas. sí, sí, Gracias por ese amor que nos das. sí, Gracias sí, porque somos tu pueblo. Gracias porque vemos, Señor, que somos princesas, sí, sí, porque vos sos el Rey, el Todopoderoso, y sí, quiere que vivamos una vida de victoria, de bendición. sí, Gracias, papá, gracias, 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 aunque parece que somos poquitos, pero sí, Señor, la grandeza y la riqueza tuya, gracias. Señor, la tenemos aquí servida. Gracias, papá. Sí, sí. Bendecimos cada una de las vidas de los que Ujú, estamos y ujú, los que van a seguir estando y los que se van a incorporar. gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tampoco va a quedar esto en nosotros, Sí, sí, sino que vas a llenarnos y vamos a rebosar y vamos a sí, también desbordar y a compartir, Señor, lo que recibimos en otros. sí, Gracias sí. por lo que has hecho en este momento en la vida de nuestras hermanas con sus familias y lo que vas a seguir haciendo. Te Amén. alabamos, te bendecimos y nos encomendamos en tus manos para el descanso de esta noche. Sí, sí. En tus manos. Amén, amén, amén. 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 Gracias. Amén.